Primera de Pedro, capítulo 1. Todos los meses salimos a predicar una vez al mes, un sábado por la mañana, haciendo un esfuerzo evangelístico. Ayer salimos un grupito y como está establecido, el sábado salimos a testificar, a tocar puerta a puerta, cada uno lo hace de diferente manera. Y luego entonces el domingo predicamos salvación. Ahí tengo una llamada de una señora que está pidiendo, recibió un tratado ayer y entonces está pidiendo información de la iglesia. Damos gracias a Dios por el esfuerzo evangelístico, donde sembramos la semilla y dejamos que Dios haga la obra. Amén. Bien, Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 1 al 7. Hoy en esta mañana quiero que hablemos un poco acerca de una gloriosa salvación ofrecida al hombre pecador. Vuelvo a repetir, una gloriosa salvación ofrecida al hombre pecador. Permítame darle lectura en el libro del Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Y estos 7 versículos los estaremos dividiendo la mitad en la mañana y la otra mitad por la tarde, completando todo lo que es el panorama de esta gloriosa salvación ofrecida a nosotros, el hombre pecador. Dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Padre, gracias por esta hermosa, gloriosa, portentosa porción de su palabra que nos habla acerca de esta gloriosa salvación ofrecida al hombre pecador, todo por la fe en Jesucristo. Bendiga este tiempo, su palabra, que haya cabida en nuestros corazones. Y si hay alguno en esta mañana aquí presente o por medio del sistema del internet que aún no conoce a Cristo, que esta palabra sea de tal manera impactando ese corazón, esa vida, que salga de este lugar con la vida rendida a Jesucristo. Gracias por este tiempo, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Aquí el apóstol Pedro, lo vemos en su ministerio, escribiendo 2 cartas, la primera y la segunda. Según reza aquí el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo. No hay duda que fue el apóstol Pedro que haya escrito estas verdades maravillosas registradas aquí para nosotros. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta carta, estas verdades fueron entonces dirigidas, fueron enviadas a los expatriados, aquellos que habiendo salido de Jerusalén propiamente tal y habiendo sido esparcidos por todas partes, entonces fueron regando
la palabra, fundando iglesias y de alguna manera el apóstol Pedro, motivado, guiado por el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo consideró justo y necesario enviar una carta con mensaje específico a estos hermanos que habían sido sacados fuera, expatriados, exiliados, y que aunque disfrutaban la salvación gloriosa, no obstante, estaban pasando pruebas y dificultades. Entonces era justo y necesario enviar palabras de aliento a estos hermanos, a sus familias, para poder manifestarles esta gloriosa salvación y lo que ella implicaba. Aquí tenemos verdades portentosas, maravillosas, que deben de alguna manera para el pueblo de Dios ser alicientes, ser medicina, que deben de traer confort, aliento, fortalecimiento a la vida del pueblo cristiano, a la fe propiamente tal. Y obviamente hablando, estas palabras también dirigidas a aquel que todavía vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, y que por lo tanto necesita de manera urgente, de manera perentoria, necesita venir a los pies de Cristo. Yo me rindo a ti, estábamos cantando. De tal manera que viniendo a la gracia de Dios, viniendo en arrepentimiento, en fe y en arrepentimiento a Jesucristo, pueda ser partícipe de la bendición de este Dios para el hombre pecador. Por lo tanto, aquí tenemos que entender, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y luego viene la primera parte, primera palabra que debemos de explicarla brevemente, porque dice, elegidos, los expatriados, los salvos, los perdonados por la sangre de Cristo. Dice, elegidos. Una palabra linda, una palabra hermosa, pero una palabra doctrinalmente mal enseñada y que de alguna manera ha creado conflicto. Y no tengo miedo en mencionar al grupo calvinista, que hay buenos hermanos, buenos expositores, buenos predicadores, buenas iglesias, pero que hay un grupo de ellos que ha de alguna manera ha tergiversado lo que es esta palabra y han creado una doctrina que no aparece en la Biblia. Para mí es una doctrina herética, porque minimiza la obra de nuestro Dios, minimiza la obra de Cristo. Porque es cierto, aquí dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y este grupo de hermanos dice, incluyendo a todos los creyentes, dice que son elegidos. Hermano, mire para acá y entienda. No hay problema en entender y aceptar que según la Biblia existen los elegidos. Vuelvo a repetir, no hay problema bíblicamente mirando y entendiendo que la Biblia me enseña que definitivamente hay elegidos. Algunos versículos, rápidamente, no los busque, los puede anotar. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, dice Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Habla de elegidos. Ahí mismo Juan, capítulo 15, versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por lo tanto, la doctrina
por decirlo así, de la elección. Es bíblica, es categórica, es determinante. Sí, Dios elige. ¿Hay duda de eso? No. Dios elige. Amén. No hay duda de eso. Dios elige. Pero no podemos sacar el texto fuera de contexto para formar un pretexto. Hay algunos de estos versículos que me habla de elección, pero no me habla de salvación, me habla de servicio por si acaso. Y ya estaríamos sacando las palabras fuera de su contexto. Hay que entenderlo bíblicamente, no solamente en el contexto que le antecede, que le precede, como en el contexto que le sucede, sino que a la luz de toda la escritura, de Génesis al Apocalipsis, hay que entender el contexto de las verdades bíblicas, para no violentar el carácter de Dios, para no violentar verdades y principios fundamentales de las Sagradas Escrituras en relación al carácter de Dios. Sí, hermanos, sí, somos elegidos. ¿Alguien dice amén? Somos elegidos. Pero el problema nace, se levanta, se agudiza, cuando teólogos, pastores y maestros, forzando y sacando de contexto versículos, malinterpretan una verdad bíblica, en este caso acerca de los elegidos, porque Dios efectivamente en su palabra nos habla de elegidos, pero en ninguna parte la Biblia nos habla de que algunos son elegidos para salvación y otros son elegidos para condenación. La Biblia no enseña eso. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios tomó a unos para salvación y a otros porque se les dio la regalada gana, los eligió para condenación. Eso no es bíblico. Y lo declaramos categóricamente. Eso no está en la Biblia. Y ese es el problema. Sí, elegidos sí, pero no elegidos porque a Dios se le vino en regalada gana, porque le cae bien el hermano Christopher, entonces Christopher va al cielo, pero como le cae mal el hermano Rosalío, entonces Dios lo elige para condenación. No, mis hermanos, Dios no es un Dios caprichoso, no es un Dios que hace acepción de personas. Porque al final la responsabilidad de la salvación de cada ser humano es responsabilidad del hombre y no de Dios. Llegar a conciliar lo que es la soberanía de Dios con la responsabilidad de Dios, humanamente hablando, es un poco difícil. Pero no inconsistente con las Sagradas Escrituras. Porque en la presencia de Dios todo se entiende. Humanamente hablando, no logramos entenderlo todo. Así que, sí, elegidos. Sí, es cierto, Dios elige. Desglosemos esta verdad que estamos enseñando, que es la introducción. ¿Qué elige Dios en este caso? A seres pecadores, alejados de la gracia de Dios, como dicen algunos teólogos, depravados. Seres humanos, hombres y mujeres pecadores. A estos seres humanos que Dios elige, ¿a qué los elige? ¿Para qué los elige? Dios elige a los seres humanos para regenerarlos y para salvarlos y para transformarlos, para que vivamos vidas bienaventuradas, vidas abundantes, vidas santas y vidas útiles para el Dios que nos eligió para salvación. ¿Alguien dice amén? Así que Dios elige a los seres humanos para que siendo regenerados, siendo transformados, podamos ser salvos, escapando de la condenación eterna, del infierno, y hasta cuando Cristo nos mande a buscar o Cristo venga en el rapto de la iglesia, nosotros podamos vivir esa salvación sirviéndole con temor y temblor. Hasta cuando Cristo venga.
o nos mande a buscar como mandó a buscar a la hermana. Siempre me... Celi. Se nos adelantó, hermano Alex. Pero no cantes victoria, que detrásito vas tú. Ahora, yo no sé cuándo, pero tú vas algún día, ¿ok? Así que no te preocupes, que va a llegar. No lo busques, eso llega. Así que mis amados, sí, elegidos para salvación. Ahora viene la pregunta de los 100 millones de dólares. ¿En base a qué? De acuerdo al versículo, de acuerdo al pasaje, ¿en base a qué Dios tendría la iniciativa, la prerrogativa, la libertad para saber y querer elegir, para regenerar, transformar y salvar? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿En base a qué Dios tendría la iniciativa, la prerrogativa, la libertad para saber y querer elegir, para regenerar, transformar y salvar? ¿Cuál es la base para Dios elegir, según el contexto bíblico, para salvación? ¿Cuál es la base? El versículo lo explica categóricamente. Dice el versículo, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Elegidos, miren lo que dice ahora, ¿según qué? Según la presciencia de Dios. Es decir, elegidos según, elegidos de acuerdo a, elegidos en concordancia a, elegidos en virtud de. Es decir, Dios elige según su atributo de preconocimiento. Hermano, Dios allá en la eternidad, allá, pastor, ¿dónde comienza la eternidad? En la eternidad. Allá en la eternidad, Dios eligió. Amén. ¿A quién? Al hombre pecador. ¿Para qué? Para salvarlo. ¿Para qué? Para regenerarlo. ¿Para qué? Para transformarlo. ¿Para qué? Para usarlo. ¿Para qué? Para llevarse al cielo. En la eternidad Dios eligió. ¿Pero según qué? Según su preconocimiento. Esta palabra que dice ahí un poquito grande para algunos, dice, elegido según la presciencia. La palabra ciencia es conocimiento, se antepone entonces, es decir, Dios eligió según su presciencia, su preconocimiento, su conocimiento anticipado. Hermano pastor, en esto hay que darle duro a esta doctrina porque hay un grupo de los hermanos calvinistas que están dividiendo familias, están dividiendo iglesias y están dividiendo seminarios. Y están dividiendo asociaciones y concilios. A esto hay que darle duro, hermano, y hay que explicarlo. Yo sé que su hijo se encarga de eso. Yo sé que su hijo está al tanto de todo esto. Y hay que darle, porque hay ovejitas que andan buscando alimento, ¿cierto?, en el internet y se encuentran con estos hermanos que tienen una verborrea, tienen una labia, oye, y hablan bonito. Y se arrastran por las palabras bonitas, porque son catedráticos, porque son gente de la alta alcurnia, porque son gente con una educación diferente a la nuestra, y hay muchas ovejitas que se dejan arrastrar por la verborrea, porque son picos de oro. Oye, qué tremendo lo que enseñó este hombre. Pero tú entiendes lo que enseñó. No, pero es bonito como lo enseña. Yo no necesito usar verborrea, que tampoco la tengo, para poder convencer a nadie. Es el Espíritu el que convence. Y la palabra es la que ilumina nada más. Pero dentro de este grupo, que hay buenos hermanos, buenos pastores, buenas iglesias, ha salido un grupo recalcitrante que
que han tergiversado, que han mal usado lo que es la doctrina. Hemos de recordar, amados hermanos, que la presciencia de Dios es aquella enseñanza acerca de los atributos de Dios que nos indica que Dios conoce de manera anticipada, de manera prevista, de manera antes de ocurrir las cosas. Dios lo conoce todo. ¿Alguien dice amén? Dios todo lo conoce porque Dios vive en un eterno presente. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, y para Él es un eterno presente. Por lo tanto, este concepto de presciencia es que Dios conoce de manera anticipada, prevista y de manera antes de ocurrir las cosas. Conoce todas las cosas. Conoce todo lo que ha de suceder. Y de manera muy especial, Dios conoce todo lo que el hombre va a decidir y todo lo que el hombre va a hacer. Todo lo conoce. No hay una hoja de un árbol que se mueva, sino es la voluntad de Él con un propósito. ¿O usted cree que es casualidad que ese árbol que tenemos ahí atrás se cayó la casa de ahí atrás? Dios tiene todo fríamente calculado. Ahora, permítame decirle esto, no necesariamente porque los eventos están decretados por Dios. Algunos dicen, y estos son los calvinistas que dicen, Dios todo lo sabe porque Dios todo lo decreta. No, señor. No, señor. Dios decreta, pero Dios también permite. La voluntad de Dios puede ser decretiva en algunos casos. Es decir, Dios dijo que esto va a suceder de esto y de esta manera. Pero muchas veces la voluntad de Dios no solamente es decretiva, la voluntad de Dios es permisiva en el hombre. Dios permite, no lo decreta. Porque Dios sabe que lo que va a permitir, de alguna manera va a ayudar para los planes gloriosos de nuestro Dios del presente y del futuro. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? Son palabras un poquito, y son ideas un poquito curiosas, que es bueno que usted las domine. Todo lo que ha de suceder, Dios lo conoce. Y toda decisión que el hombre ha de tomar, Dios también la conoce. Y repito, y no necesariamente por causa de que Dios todo lo decreta, pues somos de los que creemos que Dios, en su voluntad perfecta y soberana, es verdad, Dios decreta su voluntad, es decir, en que sucedan las cosas de tal y cual manera, pero también en la palabra encontramos que Dios puede permitir en su voluntad que las cosas sucedan, donde la voluntad del hombre las hace y Dios las permite. Y Él, es decir, Dios, anticipando dicha voluntad del hombre, Dios se beneficia de dicha voluntad que Dios le ha otorgado al hombre. ¿Para qué? Para Dios seguir adelante con sus eternos planes, no dejando de ser Dios, porque Dios no deja de ser Dios, porque le permite al hombre en alguna medida ser un poquito soberano, por decirlo así, un poquito. No me malentiendan, no saquen el texto fuera de contexto. Dios permite al hombre cierta voluntad en el libre albedrío para realizar actos, para tomar decisiones que Dios sabe que al final Dios lo va a usar para sus eternos planes gloriosos. ¿Me explico? Vuelvo a repetir. Esto es un poquito curioso lo que estamos enseñando, pero es necesario. ¿Para qué? Para Dios seguir adelante con sus eternos planes. No dejando de ser Dios, porque Dios cede parte de su libertad y parte de su soberanía para que el hombre actúe libremente. Ni menos hemos de pretender que el hombre llegue a ser soberano y menos absoluto porque ejerce algún grado de libertad. Entonces Dios, en su soberana voluntad, sabe y sabrá elegir al ser humano de acuerdo al conocimiento previo que tendría de cada ser humano. Vamos avanzando con esta idea. Entonces Dios aquí en la eternidad contempla todo lo que está sucediendo y todo lo que va a suceder. No necesariamente porque Él todo lo decreta, sino porque Él es Dios y todo lo sabe. Entonces,
La pregunta es, ¿qué es lo que Dios ha mirado en el hombre? En su preconocimiento, en su presciencia, en su conocimiento anticipado. ¿Qué Dios ha visto en el hombre? Que le permite, por decirlo así, elegir al hombre. ¿Me explico lo que estamos tratando de decir? Aquí está el meollo del asunto. Dicho de otra manera, ¿qué sabría Dios del hombre de manera anticipada? Que esto le permitiría a Dios el elegir al hombre de acuerdo a este previo conocimiento, para así salvarle, haciéndole Dios al hombre el único responsable de su condición eterna. Simple y llanamente. Busque Romanos capítulo 8. Simple y llanamente. Busque Romanos capítulo 8. Y mire para acá. Dios, mirando en su eterno presente, sabe, conoce, entiende quién de los hombres va a responder al llamado de Dios para salvación. Romanos capítulo 8. Un conocimiento previo. Romanos capítulo 8. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, ¿qué significa eso? Preconocimiento, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Teniendo un conocimiento previo, sabiendo y entendiendo, óigame bien, sabiendo y entendiendo que Dios conoce quién va a responder a su llamado, a los que predestinó, a estos los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí tenemos nosotros la verdad incuestionable, indubitable, inequívoca. Amada iglesia, amados hermanos, que a los que antes conoció, predestinó, y a los que predestinó, por lo que conocía de ellos, los llamó, los justificó, los salvó, los regeneró, los transformó y los glorificó. ¿Alguien dice amén? Y no podemos dudar ahí. Haciendo Dios responsable al hombre de quién responde y de quién no quiere responder. Porque quiero que se entienda que somos de los que creemos que Cristo murió por toda la humanidad. La salvación de Cristo es una salvación universal, suficiente para salvar a todo ser humano, pero solamente eficiente y aplicable para el que cree. Y esta doctrina herética está quitando el poder del creer por simplemente Dios querer elegir, olvidándonos que el hombre es llamado a creer. Y Dios le dio libertad al hombre al creer. No, pastor, lo que pasa es que el hombre está muerto en delitos y pecados. Claro que sí. Efesios capítulo 2 dice que el hombre está muerto en delitos y pecados. Pastor, entonces si el hombre está muerto en delitos y pecados, significa que el hombre no puede responder. Claro que sí. El hombre no busca a Dios, de acuerdo a Romanos capítulo 3. El hombre no busca a Dios. El hombre no quiere a Dios. El hombre cree que no necesita a Dios y vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Pero es la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo que va convenciendo a los hombres, iluminando a los hombres, libertando a los hombres y dándole la capacidad para oír, entender y creer, si es que ellos quieren. Y si no quieren creer, no crean, haciendo Dios responsable al hombre.
pastor Jerry de una manera magistral para la gloria de Dios. Nos ha enseñado Romanos, todo. ¿En qué capítulo quedó, hermano pastor? En el 11. Y le faltan los últimos capítulos, cada día miércoles y domingo por la tarde, a veces, o viceversa, whatever, como sea. El pastor Jerry nos fue enseñando estos detalles. Y yo fui aprendiendo. Sí, hermano, yo no lo sé todo. No se equivoque del pastor Waico, no se equivoque mis hijos, yo no lo sé todo. Y fui instruido y fui enseñado. Amén. Entonces, ahora vamos al tema. Vamos a la predicación. Una gloriosa salvación ofrecida al hombre pecador. Por lo tanto, primero, ¿quién es la fuente de nuestra salvación? Busquemos entonces 1 de Pedro capítulo 1. ¿Quién es la fuente de nuestra salvación? ¿De dónde nace esto de ser salvos? Versículo 2, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hermano, la fuente de nuestra salvación es nuestro Dios Trino. Es nuestro Trino Dios. No creemos en un Dios con tres manifestaciones. Creemos en un Dios que tiene tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, como enseñan algunos. Es Dios manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto nos enseña en este versículo que nuestro Dios Trino está altamente involucrado en la salvación tuya y en la salvación mía. Primero, ¿cuál es la fuente de nuestra salvación? Nuestro Dios Trino. El Padre entonces nos elige. ¿Okay? Rápidamente, Juan capítulo 6. Entonces, escúcheme. Sacado también fuera de contexto por los amigos calvinistas, aunque hay buenos hermanos, sacado fuera de contexto, explican Juan capítulo 6 a su antojo, a su manera. Pero dice aquí, elegidos según la presencia de Dios. Dios elige. Claro que sí, en concordancia a Juan capítulo 6, versículo 44 y 45. Dice Cristo, ninguno puede venir a mí. Nadie puede venir a Cristo si el Padre que me envió no lo trajere. Obviamente hablando la segunda parte, y yo le resucitaré en el día postrero. Y a aquellos que el Padre ha traído a Cristo, Cristo dice, yo lo resucitaré en el día postrero. Escúcheme, Juan capítulo 6, versículo 44 dice que nadie viene a Cristo si no es enviado por el Padre. En el preconocimiento de Dios, Dios ve que Christopher iba a responder al llamado, Dios ve que la hermana Asia va a responder al llamado, Dios ve que la hermana Mesho va a responder al llamado. Entonces Dios, en su preconocimiento a estos que van a responder al llamado, en algún momento del presente, cualquiera sea el presente, en algún momento real del presente, Dios toma a aquellos que van a responder al llamado y los trae a Cristo. Pero mira el versículo siguiente, porque no se deje engañar. Porque muchos enseñan el 44, pero no enseñan el 45. Juan 6, 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. ¿Cuántos van a ser enseñados por Dios? Todos. ¿Ese todo qué significa? Todo. No hay que ir a la universidad para aprender de esto. Y según los profetas, serán todos enseñados. Dios tiene la prerrogativa, la intención
y la voluntad de enseñar a todo hombre. Y todos serán enseñados. Pero escúcheme ahora, mire lo que dice la otra parte. Okay. Juan 6, 45. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados ¿por quién? ¿Por quién? Mire para acá. Perdón, ¿cómo? ¿Cómo vamos a ser enseñados? Aquí está el libro. Aquí está el libro. Todos vamos a ser enseñados, tanto en el Antiguo Testamento como en el presente y mañana. Dios se compromete a enseñar a todos los hombres. ¿Por medio de qué? De su palabra. Porque escrito está por los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que, de todos los enseñados por Dios, porque hay que entender el contexto, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. De todos los seres humanos enseñados, el que escuchó de verdad, el que entendió de verdad, el que aceptó de verdad, el que creyó de verdad, por lo que el Padre ha enseñado a todos, esos todos, algunos van a responder escuchando correctamente, entendiendo correctamente, dando Dios el Padre, por medio del Espíritu Santo, libertando al hombre, capacitándolo para que oiga y para que crea y para que acepte en su voluntad, en su libre albedrío. Entonces, enseñando Dios a todos, solamente estos enseñados, solamente de este grupo de los enseñados, todo aquel que oyó al Padre la enseñanza que daba y aprendió de Él, viene a mí. Entonces, Dios elige y lo trae a Cristo, habiéndolo elegido según su presciencia, según su preconocimiento. Segundo, dice ahí Pedro, elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Es interesante como uno de los comentaristas trata de organizar bien este orden. Hermano, la Sagrada Escritura, cuando da un orden, no es por casualidad. Es porque tiene un propósito. Primero dice, elegidos según la presencia de Dios Padre. Segundo, en santificación del Espíritu. Amados, una vez elegidos en la eternidad por Dios, según su presencia, según su preconocimiento, es la obra del Espíritu Santo separar en el tiempo a dichos elegidos para hacer de esta elección algo real que implica salvación. Y como bien dice un comentarista, es Dios Espíritu Santo quien despierta en nosotros los más fuertes y aún los más débiles deseos de querer buscar, aprender y refugiarnos en Dios como débiles, inciertas e incapaces criaturas de poder siquiera tratar de buscar a Dios de alguna manera. Porque el hombre en su pecado no busca a Dios y no le interesa a Dios. Por lo tanto, es el Espíritu Santo que convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, según Juan capítulo 16, versículo 8, dice que el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, el Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, despierta en nosotros, despierta a nosotros la gran necesidad que tenemos de Dios, trayéndonos, llevándonos a la cruz, donde somos perdonados. Por lo tanto, Dios elige. El Espíritu Santo entonces separa a los elegidos para hablarles, para iluminarles, para libertarles, para que escuchen, para que aprendan. Y los que escuchan y aprenden y acepten son traídos por el Padre a Cristo.
elegidos según la presencia de Dios. Creo que este comentarista es Matthew Henry o William MacDonald, uno de los dos comentarios. Elegidos según la presencia de Dios, en santificación, en separación del Espíritu. Repito, Juan 16:8 dice que el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Tercero, el Hijo nos redime. El Hijo nos perdona con su sangre. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos elige separándonos del Espíritu Santo? Para obedecer y para ser rociados con la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 9, rápidamente. Un comentarista hablaba sobre esta pequeña porción donde dice que en el Antiguo Testamento hay varias figuras donde se enseña acerca del rociamiento de la sangre para limpieza y purificación. Por lo tanto, se podría pensar que el apóstol Pedro estaría pensando en esta figura. Eso es Levítico 14, 17, Éxodo 29, 20 al 22, Éxodo 29, 20 al 22 y Éxodo 24. Que hay diferentes figuras donde los seres humanos y aún algunos elementos son rociados con la sangre, con la agua de la purificación, para separar a ese hombre para el servicio pleno de Dios. Pero miren lo que dice Hebreos capítulo 9, para que entendamos. Hebreos capítulo 9, versículo del 1 al 15, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, todas las ceremonias que realizaban allí. Pero en la segunda parte, es decir, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Es decir, el sumo sacerdote una vez al año entraba en ese cuadrado, en ese cuadro que se llama lugar santísimo, y entraba con sangre para el perdón de sus propios pecados y para el perdón por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Una vez al año entraba con sangre de un cordero. Sigamos allí. Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, oiga bien, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero, versículo 11, que es lo que quiero yo dar a entender. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos
y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y el agua de la purificación era que tomaban una vaca alazana, una vaca roja, que están dando mucha enseñanza por el internet sobre eso, una vaca especial, la cual se quemaba y se mezclaba con el agua de la purificación y con diferentes hierbas, y esa mezcla de agua con la ceniza de la vaca era el agua de la purificación. Si todo eso de alguna manera servía para perdonar pecados, para purificar, ¿cuánto más la sangre de Cristo, la cual se ofreció una vez y para siempre por los pecados de los hombres, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Alguien dice amén? Ahí tenemos entonces, primero, la fuente de nuestra salvación. Un Dios trino que elige, que separa, que limpia, purificando al pecador, limpiando al pecador. Segunda pregunta, no solamente tenemos que hablar de la fuente de nuestra salvación, sino que tenemos que ver ahora lo que implican en cuanto a bendiciones esto de la salvación. Versículo 3 y versículo 4. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermano, en el versículo 3 y en el versículo 4 encontramos lo que es las implicaciones de esta salvación tan grande, donde el Padre elige, donde el Espíritu Santo separa y donde somos rociados con la sangre del Cordero. Las implicaciones de toda esta operación espiritual, óigame bien, las implicaciones de esta cirugía espiritual en el ser humano, donde al venir a Cristo es regenerado, es justificado, es salvado, es transformado. ¿Cuáles son las implicaciones de esta operación espiritual, de esta cirugía espiritual operada aquí adentro? Porque permítame decirle esto, la religión solamente transforma por fuera. Aquí se ven lindos con corbatita, con su faldota, todo lindo, se ven bonitos todo aquí. Pero eso es por fuera. ¿Realmente lo que hay por fuera refleja lo que hay por dentro? La obra de Dios comienza adentro y se manifiesta hacia afuera. No es verdad que por dentro usted vive una vida santa, apartada y separada, ¿okay? De acuerdo a la Biblia, y por fuera se viste como un endemoniado, como dice la Biblia, todo desnudo. No, no es verdad. No es verdad. Hay una equivocación. Exhibiendo más de lo que debe exhibir, porque la mercancía no está a la venta. A buen entendedor, pocas palabras. La religión transforma por fuera, Dios transforma por dentro. ¿Cuáles son las bendiciones entonces de esta grande operación, de esta elección, separación y limpieza? ¿Cuáles son las implicaciones obvias de estas dichas operaciones? De tal manera que el ser humano ha sido agraciado por la gracia inmensurable de Dios a nosotros. De tal manera que podamos gozar desde hoy y por siempre hasta la eternidad de esta salvación gloriosa. Primero, todo es por misericordia. Nadie merece esta salvación. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, lo primero que tenemos que entender, amados hermanos, que esta salvación grande que Dios nos ha otorgado, que Dios nos ha dado, es única y exclusivamente por misericordia. Usted y yo no merecemos esta gracia.
No hay nada bueno en nosotros que nos pueda hacer, partícipe de esta gracia, de esta salvación. No hay nada en el hombre que pueda conseguir por sus propios méritos esta salvación que Dios ofrece al hombre. Dice, por su misericordia. Por eso que tenemos que ser agradecidos a Dios. Por eso que tenemos que ser obedientes a Dios. Por eso que tenemos que ser apegados a Dios. Porque ninguno de nosotros merece esta salvación gloriosa tan grande. Es por misericordia. Porque Dios te ama. Porque Dios me ama. Porque Dios nos ama. Y no quiere que sigamos sufriendo por la eternidad, sabiendo que hay remedio. La sangre de Cristo que perdona todo pecado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, es por su misericordia. Pero ¿qué sucede en nosotros por misericordia? ¿Qué es lo que sucede? Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer dentro de las implicaciones de esta maravillosa y gloriosa salvación que el hombre ofrece. Primero está la obra del nuevo nacimiento. Nos hizo renacer. ¿Cuántas veces usted en su vida dijo, en un momento de desespero, en un momento de aflicción, en un momento de agonía, cuántas veces usted dijo en su vida, cómo me gustaría nacer de nuevo? ¿Cuántas veces usted ha llegado a pensar y ha llegado a decir, cómo me gustaría que el tiempo se echara para atrás y todo comenzara de nuevo? ¿No es verdad? El mundo, el pecado, la maldad, las injusticias y la droga y el vicio y la policía y los tickets y los árboles que se caen, todo eso que crea conflicto, todo eso nos ofusca, todo eso nos cansa, todo eso nos deprime. Y el hombre muchas veces cayendo de rodillas, tratando de clamar a un Dios que no conoce, levanta la mano y dice, Dios, si tú existes, me gustaría nacer de nuevo. No me gustaría estar viviendo esta pesadilla. Bueno, en Dios se puede volver a renacer. Porque Juan capítulo 3 habla del nuevo nacimiento. Nos hizo renacer. Como he dicho muchas veces, yo nací físicamente hablando, el año 1900 no te importa. Pero nací para Cristo el año 1981. Tengo dos nacimientos. Un nacimiento físico y un renacimiento espiritual. El día que rendí mi vida a Cristo, se operó dentro de mí esa regeneración. Ese nuevo nacimiento, como dice Pedro, ese renacer. Entonces, dentro de las implicaciones de esta elección de Dios, de esta, por decir así, de esta elección de Dios según su presencia, de esta santificación, separación del Espíritu Santo, y este ser rociado con la sangre de Jesucristo, esto implicaría que eso significa que se opera en nosotros el nuevo nacimiento, nueva criatura, lo cual no somos nacidos de carne ni de sangre, sino nacidos del Espíritu Santo, como dice Juan capítulo 1. Busque por un momento allí Juan capítulo 1, versículo del 11 en adelante. Juan capítulo 1, versículo del 11 en adelante, habla de Cristo. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios hace responsable al hombre. A los que creen en su nombre, al hombre que cree, todos son llamados a la salvación, pero no todos quieren ser salvos.
Por lo tanto, aquellos que creen son los que van a ser salvos. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, autoridad, privilegio de ser hechos hijos de Dios. El momento que usted es lavado y perdonado por la sangre de Cristo, se opera dentro de usted esa cirugía interna que se llama renacimiento, regeneración, nuevo nacer, nueva criatura. Y se convierte en hijo de Dios, en hija de Dios. Porque éramos hijos del diablo. Y tremendos fanáticos, hijos del diablo, algunos de nosotros. Tremendos fanáticos. Pero hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de tinieblas a luz. Hemos pasado del diablo Padre a Dios Padre. ¿Alguien dice amén? Y esto es el nuevo nacimiento, el cual por su misericordia nos hizo renacer. Nuevo nacer, nuevo nacimiento. Y mire lo que dice ahora aquí Juan, versículo 13, capítulo 1. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La voluntad de Dios es que todo ser humano sea convertido de hijo del diablo a hijo de Dios. Pero no todos quieren ser hijos de Dios. Juan capítulo 3 dice que el hombre amando más las tinieblas rechazó el llamado de Dios. Juan capítulo 3 versículo 36 dice que el hombre rechaza venir a Dios. Porque en un momento, porque también dicen algunos que eso no es así. Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que está dentro de ese mundo es enseñado por Dios y acepta la palabra, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Hermanos, si Dios quisiera condenar a los hombres, no envía a Jesucristo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, responsabilidad del hombre. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No es que el hombre no quiera venir, no es que el hombre no pueda venir a Dios. El hombre puede venir a Dios cuando el Espíritu Santo le liberta ese libre albedrío que está esclavizado, adormecido, dañado por el pecado. La gracia de Dios liberta, prepara al hombre para entender, pero es el hombre que amando el mundo y amando las tinieblas no quiere venir a Dios. Por eso dice Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, haciendo Dios responsable al hombre, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, y viene ira de Dios porque Dios hace responsable al hombre. Ahí mismo, mire, Juan capítulo 5, versículo 41, escudriñad las Escrituras, le dice Cristo a los judíos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no podéis venir a mí para que tengáis vida. Versículo 40, ¿lo tiene ahí? Juan 5:40, y dice, y no podéis venir a mí para que tengáis vida. No, Señor, ahí no dice y no podéis, ahí dice, y no queréis venir a mí. Haciendo Dios responsable al hombre. No es como dicen los hermanos calvinistas y los recalcitrantes calvinistas, que el hombre no puede. No, el hombre no quiere. Porque Dios en su gracia
ha libertado, ha capacitado al hombre por la obra del Espíritu Santo, por la revelación general de Dios y por la revelación específica de Dios, que es la palabra. Dios liberta al hombre para que escuche, para que entienda, para que acepte, para que crea voluntariamente. Pero el hombre no quiere venir a Dios. Yo tengo problema con aquellos que dicen que son salvos y no vienen a la iglesia. A la franca. A la franca, yo tengo problemas. Porque Dios no me necesita a mí, yo necesito a Dios. Vuelvo a repetir. Dios no me necesita a mí. Yo necesito a Dios. Yo necesito que me hablen. Yo necesito que me prediquen. Yo necesito que me enseñen. Yo necesito venir a la gracia de Dios y humillarme ante su presencia cuando estoy cometiendo faltas. No me venga a decir que usted es cristiano. Como yo he encontrado tocando puerta a puerta una cantidad de gente. No, yo no necesito la iglesia para poder ser cristiano. Me parece que usted sabe más que Cristo. Me parece que usted sabe más que la palabra de Dios. Porque la Biblia dice todo lo contrario de lo que usted me está diciendo. En su concepto, usted no necesita la iglesia, pero Dios dice, Cristo dice, y el Padre dice, y el Espíritu Santo dice que usted sí necesita congregarse. No, lo que pasa es que la iglesia está llena de hipócritas. Usted trabaja, sí, hay hipócritas en su trabajo, claro que sí, y ha dejado de ir a trabajar, por los hipócritas no, pero ¿cuál es la excusa porque hay hipócritas en la iglesia? Deja de venir a la iglesia porque hay hipócritas, si no ha dejado de ir al trabajo porque hay hipócritas. Yo prefiero los hipócritas de la iglesia y no los hipócritas del mundo. Repito, yo prefiero los hipócritas de la iglesia y no los hipócritas del mundo. Así que no me venga a decir que hay salvación. Hermano Ernesto, yo soy claro con esto. Por su fruto los conoceréis. Eso de que salen a la calle y toman una decisión y ya son salvos, yo tengo problemas con esa doctrina de los famosos fundamentalistas. Que dicen que todo aquel que ora es salvo. ¿Salvo de qué? ¿Salvo de qué? Digo yo. Si una oración no salva. Repito, una oración no salva. Bendiciones, nuevo nacimiento. Ahora, ¿para qué nacemos el nuevo nacimiento? Porque este nuevo nacimiento nos abre las puertas para una esperanza viva. Mire lo que dice ahí. 1 Timoteo, hermano, estamos tratando de ser expositivos, por si acaso. Yo no predico temas con frecuencia. Expositivo, pero no voy a caer en la retórica de algunos que critican a aquellos que predicamos temas temáticos y no expositivos. Yo no tengo problema en predicaciones temáticas, no tengo problema en predicaciones expositivas. Pero una no descalifica a la otra. Porque en el libro de los Hechos, si usted estudia las predicaciones de Pablo, si usted estudia las predicaciones de Pedro, no fueron expositivas, fueron temáticas. Y hay unos recalcitrantes que dicen que si no predicamos expositivamente estamos mal. Ellos están mal por estar juzgando lo que no deben juzgar, porque son ignorantes de las Escrituras. Porque Pablo y Pedro y Esteban, cuando predicaron, pastor, predicaron temas temáticos, no expositivos. Tomaron un salmo aquí, tomaron Reyes aquí, tomaron Primera de Crónica aquí, tomaron Génesis allá, temas temáticos, predicaciones temáticas. Y las dos están correctas si están dentro del marco de la sana doctrina. Y aquí tenemos entonces que como consecuencia de este renacer, óigame, este renacer, nacer de nuevo, nos abre las puertas, por decir así, a una nueva dimensión, a una dimensión espiritual. ¿Cuál es la dimensión espiritual? Mirar las cosas que no se ven y entendiendo que las que se ven van a perecer. Mirar que hay nuevos cielos y nueva tierra. Mirar que hay mansiones celestiales preparadas. Y esa es una esperanza viva que nos hizo renacer
¿Para qué? ¿Para qué? Para asirnos, para apropiarnos de una esperanza viva. Pablo describe de manera dramática el mundo que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. El libro de Romanos dice que la creación gime a una. Este mundo está malo, este mundo está perverso. Y si en el tiempo del apóstol Pablo ya este mundo estaba malo, imagínense 2000 años después, que mejor Cristo venga ya. Por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que estamos pasando. Hermano, no crea esa mentira de los medios, que ahora está reconociendo Estados Unidos que hay marcianos y que hay ovnis y que aparecieron 3 generales que lo están afirmando, porque esas son noticias para ocultar otras cosas por si acaso. Por si acaso. La Biblia es clara frente a los ovnis y frente a los marcianos. Yo voy a predicar, cuando volvamos del campamento, voy a predicar de los ovnis y de los marcianos y de los terrícolas y de los extraterrestres para que entendamos lo que dice la Biblia. Hace mucho tiempo que prediqué de esto, pero es tiempo que lo predique nuevamente para que el pueblo de Dios sepa y no se deje engañar, que esas son noticias humo, porque con el humo están tapando otras cosas. ¿Okay? Usted sabe que yo soy claro con estas cosas y no quiero que se deje engañar, ¿ok? Porque hay otras cosas que se están ocultando. Usted sabe que la película esa famosa que está batiendo récord, el sonido de la libertad, Sound of Freedom, algo así, de Sound of Freedom, eso está batiendo récord. Y puede que estén ocultando eso. Y usted sabe que hay un juicio por allí con un tal Hunter, no sé, creo que hay un juicio por ahí. Y hay que mantener callado todo eso. Así que tenemos que decirle a la gente que ahora aparecieron los marcianos. Y lo interesante es que los únicos marcianos que existen es aquí en Estados Unidos. En Rusia no hay, en China no aparecen, en los países de Europa no aparecen, solamente aquí en Estados Unidos. ¿Habrá algún marciano aquí presente, digo yo? Porque cara tenemos, pero habrá algún marciano. Perdóneme que cambie el tema, pero bueno, hay que aprovechar de traer luz a cosas que están pasando, que no deben estar pasando, pero que están sucediendo. Por lo tanto, somos renacidos, ¿para qué? Somos renacidos nosotros para una esperanza viva. Usted que no tiene dónde caerse muerto como papá, se acerca a su hijo y le dice: hijo, cuando yo me muera, me voy, todo lo mío te lo dejo a ti. Sí, papá, lo que tú no vas a dejar son deudas y dudas, porque tú no tienes dónde caerte muerto. Esa no es una esperanza viva, es una esperanza muerta. Porque ¿qué tú le vas a dejar? ¿No es verdad? Pero una esperanza viva es cuando hay fundamento. El hermano Roque, que es el millonario de la iglesia: hijos, cuando yo me muera, algunos de los yates y de las que yo tengo se las voy a dejar a ustedes. ¿Okay? Hay fundamento porque el hombre sabe. El hombre es pudiente. El hombre tiene su chanchito por allí. Podría convertirse en una esperanza viva, pero aún a último momento esa esperanza viva que ofrece Roque como papá a sus hijos se puede desvanecer porque él al final, cierto, hace un papel y dice que todo se lo deja al pastor Guayco y punto. Eso me lo dijo el Señor proféticamente, hermano. Entonces esa esperanza viva también murió, pero lo que Dios ofrece es una esperanza viva, verdadera, real, auténtica, genuina. Una esperanza viva. Porque somos renacidos. Dios ha trabajado en nosotros para renacernos, para una esperanza viva, real. Pablo hablaba de este mundo miserable. Sófocles, un filósofo griego, escribiría en su concepto del mundo y de la vida: no nacer es indiscutiblemente lo mejor de la fortuna. Y si alguno ha nacido, lo mejor fuera que regresara de una vez de donde vino, para que vea
para que vean lo que los filósofos en aquellos tiempos hablaban de lo miserable que es vivir en esta tierra, producto del pecado del hombre. Hermano, pero Dios, el cristianismo, entre los distintivos maravillosos que ofrece, uno de los distintivos de Dios es el amor. Otro de los distintivos de la doctrina cristiana es el perdón, el perdonar, el pedir perdón. Otro de los distintivos es la esperanza bendita. Una esperanza viva, una esperanza real. Cristo dijo en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si no fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Palabra de Jesucristo. Promesa de Dios, una esperanza viva. El único que puede ofrecer una esperanza real, viva, es Dios en Jesucristo. No nos aferramos a una iglesia, no nos aferramos a una religión, no nos aferramos a un sistema filosófico, menos aferrarnos, Pastor Jerry, menos. Nos aferramos a la operación que Dios ha ofrecido cuando nos eligió, nos separó y nos santificó, limpiándonos, desarrollando en nosotros como consecuencia de esa operación espiritual dentro del hombre, ese renacer, ese nacer de nuevo, esa regeneración. ¿Para qué? ¿Para qué somos renacidos? Para esperar o ser partícipes de una esperanza viva. ¿Qué implica esto de esperanza viva? Que Dios le está dando al hombre la oportunidad de vivir y ser diferente mientras pasa por la tierra. Somos peregrinos y extranjeros. El diablo no vino sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dijo Cristo. No quiere que sigamos viviendo como el lagartijo, miserables en la tierra. Quiere que aprendamos a vivir como ciudadanos del reino de los cielos, como peregrinos y extranjeros en la tierra. Pero que vamos a las moradas celestiales. ¿Alguien dice amén? Eso es lo que Dios quiere que aprendamos a vivir. Porque el diablo solamente ha venido a robar, matar y destruir. Pero Cristo ha venido para que tengamos vida. Y esta vida en abundancia. Esta vida plena, esta vida llena, donde Dios ha perdonado todos nuestros pecados y va limpiando las consecuencias lenta, gradual y progresivamente. Pero quiere que aprendamos a gozarnos de la esperanza. Quiere que aprendamos a vivir esta vida renacida, esta nueva vida. Vivirla. Porque Cristo viene. ¿Qué implica esta esperanza viva entonces? Una herencia. Una herencia. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bueno, por causa de que Cristo resucitó, nosotros entonces resucitaremos con Él. Primicia de las criaturas. ¿Ok? Ahí está la doctrina de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él resucitó, nosotros también seremos resucitados. ¿Okay? Pero dice aquí, para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esta esperanza viva consiste en una herencia que Dios tiene para sus hijos, una herencia que Dios tiene para los que han creído en Cristo, una herencia que Dios tiene para aquellos que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Acompáñenme aquí, versículo 4. Para una herencia, ya sabe lo que es una herencia. Ya hablamos de nuestro amigo Roque con su opulencia, donde a sus hijos
le dejará como herencia. Bueno, yo también tengo herencia. Como dije, a uno de mis hijos le voy a dejar la deuda y al otro le voy a dejar mis dudas. Pero Dios, que no miente, promete en su gracia que al haber renacido de nuevo, somos favorecidos con una esperanza viva, la cual implica una herencia incorruptible. Significa que no se daña, imperecedera, ni atacada por enemigo alguno. No hay forma que se dañe, es incorruptible. Para una herencia incontaminada, pura, sin pecado, que no se contamina con nada ni con nadie. Una herencia inmarcesible, permanente, que no se marchita, que no se corroe, que no se corrompe, ni se deteriora con nada. No hay forma de comparar nada terrenal con esta herencia celestial. Es una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible. ¡Wow! No se compara ni a tu casa, ni a tu carro, ni a tu dinero. No hay nada humanamente hablando, nada que se pueda comparar a esa herencia, a esa promesa. Y esa es la esperanza bendita. ¿Ok? Donde todo aquel que ha partido creyendo en Cristo está literalmente ausente al cuerpo, presente al Señor. Porque cuando estamos ausentes al Señor, estamos presentes al cuerpo aquí en la tierra. Donde nuestra morada terrestre, si se deshiciere, dice Pedro, o no creo que Pablo en Corintios, y se va a deshacer, tenemos de parte de Dios ¿cómo se dice? Una morada incorruptible. Y aquí podríamos decir, ¿cierto? Aplicándolo, ¿cierto? Una morada, una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible. Primero, la fuente de nuestra salvación. Segundo, las bendiciones de nuestra salvación. Tercero, el lugar de nuestra salvación. Pedro, capítulo 1. Avancemos, porque estoy recién en la primera parte, en la segunda parte, faltan varias más por ahí. Tercero, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, cuidada, preparada en los cielos. En los cielos. Estas implicaciones propias de este llamado que Dios nos hace, de este elegir que Dios nos hace, de esta separación que Dios el Espíritu Santo realiza en nosotros para venir a Cristo y ser rociado con la sangre de Cristo, es para renacer. ¿Renacer para qué? Para ser partícipe de una herencia viva, de una promesa viva. ¿Para qué? Para recibir tarde o temprano una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos. Lugar perfecto, como ya dije, Juan capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, dijo Cristo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. O sea, creer en Dios es creer en Cristo, creer en Cristo es creer en Dios. Y luego dice, ¿por qué? Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hermano, el término legal allí, bíblicamente hablando, no es mansiones, son moradas. Por ese caso, algunos buenos hermanos inclusive cantamos himnos, mansión gloriosa. No, el término legal correcto ahí sería morada. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, es decir, en los cielos, muchas moradas hay. Si así no fuera, si no fuera verdad, dijo Cristo, yo lo hubiera dicho. Pues entonces, voy pues entonces
a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y es verdad que se fue, y si me fuere, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo. La esperanza bendita del rapto de la iglesia, donde algunos no creen que el rapto va a ocurrir. ¿Ok? Cristo aquí en Juan capítulo 14 dice, donde vendré otra vez y os tomaré. Este tomar allí significa tomar algo que está aquí y de manera abrupta tomarlo y sacarlo de su lugar y ponerlo en otro. Al paso, aunque ahí no aparece la palabra al paso, sino aparece en primera de Tesalonicenses capítulo 4. Pero aquí se entiende el concepto, donde dice, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y luego Cristo dijo, para que donde yo esté, vosotros también estáis. ¿Dónde finalmente será esta promesa viva? ¿Dónde finalmente será esta esperanza viva, vivida por nosotros? Finalmente, en los cielos. Amados, como creyentes vivimos en este mundo. ¿Ok? Vivimos en este mundo habiendo creído en Cristo, lo que algunos teólogos han llamado la salvación adquirida. Al momento de creer en Cristo, en nosotros se adquiere esta salvación. Luego, al seguir viviendo y no irnos al cielo, al seguir viviendo en este mundo y perseverando en dicha fe, porque somos salvos por la fe, podríase llamar que el creyente está madurando, perfeccionando, desarrollando, porque está viviendo y permaneciendo en esta fe, que es la salvación que Dios le ofrece. Por lo tanto, al momento de creer en Cristo, una salvación adquirida. Al momento de seguir perseverando en Cristo, una salvación perfeccionada, desarrollada, madurada. Y va a llegar el momento en que esta salvación adquirida y esta salvación madurada por permanecer en Cristo, por la fe en Él, esta salvación se va a concretizar un día. De tal manera que nuestro cuerpo va a ser completamente transformado. Y esto va a ser en algún momento, y no tengo tiempo para explicar esto, va a ser en el cielo. Pero recuérdese que luego Cristo viene con todos los santos y viene con todos los que creen y viene lo que sería los eventos finales y viene el reino de la iglesia, todo esto. Por lo tanto, no quiero meterme en eso, sino que simplemente Pedro dice aquí, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, primero, la fuente de nuestra salvación, las bendiciones de nuestra salvación, el lugar de nuestra salvación. Vuelvo a repetir, salvación adquirida al creer en Cristo. Salvación madurada, perfeccionada al permanecer en Cristo. Finalmente, una salvación completada, ¿dónde? Reservada en los cielos para vosotros. Finalmente, como dije, la fuente de nuestra salvación, las bendiciones implícitas de esta salvación, el lugar de nuestra salvación, finalmente el tiempo de nuestra salvación. Búsquelo ahí. Primera de Pedro capítulo 1. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estuve estudiando acerca de esto. Una salvación que va a ser manifestada, declarada, aplicada, entregada plenamente a los que hemos creído en Cristo. Pero ¿cuándo va a ser? En los postreros tiempos. No quiero entrar en detalle frente a esto porque hay que entender el concepto judío de aquel tiempo que implicaba
los postreros tiempos, pero haciendo esta última parte fácil, simplemente aplicada, enseñada y entregada a los que hemos creído en Cristo. Y a los que permanecemos en Cristo por la fe en Cristo, se nos va a entregar al final esa salvación que va a ser completada en nosotros. ¿Qué significa esto? Llegará el tiempo que nos toque vivir de manera real, de manera práctica, de manera vívida, la salvación que una vez fue adquirida por la fe en Jesucristo y madurada por el perseverar en Cristo. Repito, llegará el tiempo de vivir dicha salvación de manera completa en nosotros, donde tendremos un cuerpo glorificado, donde la vieja naturaleza caída habrá sido extirpada completamente de nosotros, donde el pecado ya no se habrá de enseñorear nunca más de nosotros, donde el pecado ya no se habrá, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron en nosotros, donde habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde muere la justicia por amor a nosotros, donde la iluminación de la ciudad será la gloria de Dios alumbrando a nosotros. ¿Dónde viviremos esta salvación consumada? En el cielo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Reservada para el final de los tiempos. Solamente digo esto. Nuestra consumación de vida eterna completa se va a operar en nosotros literalmente, o cuando tú te mueras, o cuando Cristo venga a levantar a la iglesia. Esa es la manera más práctica de poder entender, preparada para los últimos tiempos. Pastor, ¿significa que no somos salvos? Sí, somos salvos por la fe en Cristo. Ahora, no quiero meterme en esto, pero tenga cuidado que la Biblia dice de apóstatas. Y yo creo lo que dice la Biblia en apóstatas, que estuvieron pero que ya no están. Yo creo en eso, definitivamente. Estuvieron, pero ya no están. Y es un tema delicado que no quiero meterme en esto, pero eso es lo que yo veo en las Escrituras. ¿Okay? Y he estado investigando mucho sobre eso. Ahora bien, al momento de creer en Cristo somos salvos. Mientras perseveramos en Cristo, con temor y temblor, esa salvación se madura, se crece, se desarrolla, porque nuestro cuerpo espiritual tiene que ser preparado para aquella dimensión espiritual, por decirlo de una manera que se pueda entender. Pero va a llegar el momento en que esta salvación, adquirida, recibida por la fe en Cristo, mantenida por la perseverancia en Cristo, esta salvación, ahora escúcheme, la perseverancia no salva, lo que salva es Cristo, pero aquel que verdaderamente ha sido salvo, por causa de que es salvo, porque creyó en Cristo, persevera entonces. A mí nadie me viene a decir eso, porque yo tengo 40 años viviendo la fe, y yo tengo miedo de volver al mundo. No quiero saber del mundo. Repito, aquella salvación que fue adquirida por la fe en Cristo, por la regeneración, por el nuevo nacimiento, madurada, desarrollada, perfeccionada, preparándonos para esa ciudadanía celestial por medio de la perseverancia, por medio del perseverar. Va a llegar el día en que se va a concretar esa salvación plenamente en los cielos, donde nuestro cuerpo va a ser transformado y vamos a ser llevados para allá. Y va a ser completada dicha salvación por medio de dos eventos, o cuando tú te mueras o cuando Cristo venga. Ya. Vamos a ver 3 partes más a la tarde frente a esos mismos pasajes, porque hay muchos detalles. Ahí tenemos que hablar sobre varias cositas más. Pero esta es la maravillosa y gloriosa salvación que Dios nos ha ofrecido y nos ha dado simplemente por creer en Cristo. No busque ambiente en una iglesia, porque a veces no podemos ser el ambiente que uno anda buscando. No busquemos buena gente en la iglesia, porque somos todos pecadores. No busquemos simplemente el apreciar y el gustarnos de los gritos y de la forma como se predica y de las verdades que se predican.
Y no busquemos tampoco necesariamente que la música bonita, hermano, no. Venga a la iglesia a buscar a Cristo. A mirar a Cristo. A perseverar en Cristo. Y a esperar que Cristo viene. Porque Cristo viene. Y todo este cuerpo terrenal, corruptible, va a ser transformado en un cuerpo glorioso semejante al cuerpo de la gloria de Jesucristo, como dice Filipenses capítulo 2 o Filipenses capítulo 3. Y así viviremos por siempre con el Señor. ¿Es usted salvo? ¿Ya usted rindió su vida a Cristo? ¿Ya usted ha sido perdonado, lavado con la sangre de Cristo, de tal manera que hay una regeneración en su vida, es decir, un nuevo nacimiento? Pastor, la verdad que yo no sé si muero, que si muero hoy día voy al cielo. Rinda su vida a Cristo. Entregue su vida a Cristo. Todos sus pecados y toda su vida que no ha agradado a Dios, pídale perdón a Dios en Cristo. Y que la sangre del Cordero se aplique en su vida para perdón de pecados. Y esos pecados van a ser quitados, borrados, perdonados, limpiados, lanzados al fondo del mar, como dice la Biblia. Y nunca más Dios se recordará de ellos. Y seremos nueva criatura. Y viviremos perseverando en Cristo hasta cuando Cristo venga, que seremos revestidos de la nueva ciudadanía celestial. ¿Alguien dice amén? Puesto en pie. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tu maravillosa presencia es notable, Señor. Nos permite enseñar. Nos permite conocer la palabra. Nos permite entenderla. Nos permite, Señor, ilustrar estas verdades de la mejor manera posible para que su pueblo oiga y escuche. Gracias por esta gloriosa salvación adquirida por la fe en Cristo. Gracias por esta gloriosa salvación que se madura, que se crece, que se desarrolla, por el perseverar en Cristo. Gracias, Padre, por esta gloriosa salvación que un día se va a operar en nosotros, donde nuestro cuerpo será transformado al cuerpo de la gloria de Jesucristo. Y seremos trasladados a esas moradas celestiales, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, porque todas estas primeras cosas pasaron. Vivirla para siempre, en la eternidad, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y con todos los santos. Padre, permite que aquel que está escuchando aquí, o está escuchando detrás de la cámara, y no es salvo, y no es salva, y sus pecados no han sido perdonados, que hoy se rinda a Cristo, que hoy se rinda al perdón de los pecados por la sangre del Cordero, para que a su vida venga tiempo de refrigerio, tiempo de regeneración, tiempo de nuevo nacimiento, de renacer, y que pueda gozar una vida dichosa, una vida bienaventurada en Cristo. Te damos gracias por todo. Bendice y haz tu llamamiento en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.